cordial saludo para todos. Mi nombre es Luz Viviana Ospina Ruiz, auxiliar de enfermería del área de salud pública de la empresa social del Estado Hospital San Vicente de Paúl. A continuación conoceremos las orientaciones dadas por el Ministerio de Salud y la Protección Social durante la pandemia por COVID-19 en Colombia. Tengamos siempre presente que el autocuidado nos evitará el contagio con el nuevo coronavirus. Y si cuidamos nuestra salud, estamos protegiendo la salud de la familia y la comunidad en general. Orientaciones para la limpieza y desinfección de la vivienda como medida preventiva y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID-19. Procurar porque la vivienda permanezca en las mejores condiciones de aseo. Por ello, los espacios deben ser higiénicos con adecuado control de polvo, con circulación de aire limpio y una correcta disposición y eliminación de basuras. Incrementar las actividades de limpieza y desinfección de paredes, pisos, techos y superficies, lo que permitirá la prevención y mitigación de factores de riesgo biológico como hongos, bacterias, virus y ácaros. Se deberá realizar la higiene diaria de baños y cambios de toalla. Realizaremos la limpieza de todas las superficies de la vivienda así. Vamos a elaborar una solución de agua fría con jabón detergente y luego humedecer un paño y proceder a limpiar todas las superficies. Seguido realizaremos la desinfección elaborando una solución de agua fría con 100 centímetros cúbicos de hipoclorito de sodio más 900 centímetros cúbicos de agua fría. Con un paño proceder a limpiar todas las superficies. Este procedimiento aplica para todas las superficies de la vivienda, antejardines y andenes. Orientaciones para prevenir, controlar y mitigar la exposición a COVID-19 dirigida a usuarios, personas, trabajadores, propietarios y administradores de establecimientos que prestan y usan servicios domiciliarios. El prestador del servicio y el usuario deberán portar siempre tapabocas. Se deberá realizar la respectiva desinfección de manos. Se deberá conservar distanciamiento de 1 metro. Los paquetes deberán tener doble envoltura. Se deberá aplicar alcohol o solución desinfectante a la primera envoltura y desecharla. El usuario deberá tratar de entregar la cantidad de dinero exacta para evitar cambios de dinero. El prestador del servicio deberá realizarse desinfección de manos después del servicio prestado. Orientaciones para prevenir y mitigar la exposición a COVID-19 dirigida a representantes legales y administradores de terminales portuarios terrestres y a usuarios del servicio de transporte público masivo e individual. El conductor y el usuario del servicio deberán hacer uso obligatorio del tapabocas. El usuario y el conductor deberán portar gel antibacterial o alcohol para higienización de las manos entre cada cambio de dinero. Se deberá ocupar el 50% del vehículo para practicar el distanciamiento social. Se deberá intensificar la limpieza y desinfección de las instalaciones, equipos y vehículos con los cuales se presta el servicio público de transporte. La limpieza de los vehículos deberá realizarse como mínimo al finalizar cada recorrido. Orientaciones para la prevención, contención y mitigación del coronavirus COVID-19 en personas adultas mayores, centros día y centros de protección de larga estancia para adultos mayores. El adulto mayor deberá permanecer en su domicilio por el periodo que las autoridades así lo definan. Por lo tanto, se requiere mantener su acompañamiento familiar y de apoyo social. Se deberán limitar las visitas presenciales de personas ajenas al domicilio. Mantener y disponer de los medicamentos para enfermedades crónicas acordes con la prescripción médica. Las personas adultas mayores deberán permanecer en los espacios libres de humo y con buena ventilación. Transmitir calma y serenidad en todo momento, brindando un buen trato humanizado y no discriminado. Los cuidadores de adultos mayores con dependencia funcional deberán reforzar sus medidas de higiene y desinfección de manos permanente. Centros día. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución 420 del 2020, que ordena la medida sanitaria obligatoria de cierre parcial de actividades de centros vía y centros día, a excepción del servicio de alimentación. Se deberán organizar procesos de acompañamiento en el domicilio de los beneficiarios de centros día y centros vida, en los cuales se prioriza el aporte nutricional básico. Para ello, un funcionario deberá estar encargado de la visita y verificación del cumplimiento de este proceso. Orientaciones dirigidas a representantes legales
y administradores de establecimientos abiertos al público, objetos de inspección, vigilancia y control sanitario para la contención de la infección respiratoria aguda por COVID-19. Disponer de dispensadores de gel antibacterial en las puertas principales. Se prestará el servicio solo con la medida de pico y cédula. Practicar el distanciamiento social mínimo de 2 metros entre usuario y usuario. El usuario y prestador del servicio deberán portar siempre tapabocas. Se realizará toma de temperatura corporal y se aumentará la frecuencia de recolección de residuos sólidos de los establecimientos en áreas comunes y baños. Orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres por COVID-19. Teniendo en cuenta la incertidumbre sobre las fuentes, mecanismos de transmisión, persistencia del virus en el ambiente y la alta proporción de personas que pueden cursar asintomáticas estando infectadas, se exhorta a todos los involucrados en la gestión integral de personas fallecidas por cualquier causa a aumentar las medidas preventivas básicas para evitar el contagio. La comunicación asertiva del fallecimiento de las personas COVID-19 a la familia o red de apoyo debe brindarse con consideración y respeto, manejando las acciones propias del duelo, respetuosos de la religión, la espiritualidad y valores culturales, que profesen frente a la vida y la muerte. El cadáver debe mantenerse íntegro y limitar su manipulación. Dar aviso a la autoridad competente, quienes son los conocedores del protocolo correspondiente. Orientaciones para el desarrollo de la gestión en salud pública y gestión integral del riesgo, incluida la vacunación antirrábica de perros y gatos durante el desarrollo de las medidas de emergencia sanitaria por COVID-19. Algunas de las condiciones para tener en cuenta para mantener la vacunación antirrábica de perros y gatos a nivel municipal durante la medida de aislamiento son: municipios sin casos confirmados de COVID-19. El vacunador debe vivir en el mismo municipio. El vacunador no será mayor de 64 años y no debe tener ninguna preexistencia ni estar presentando cuadro respiratorio. Informar a la ciudadanía por medios audiovisuales y virtuales el plan de vacunación. El animal deberá ser llevado por una sola persona, preferiblemente adulto menor de 64 años. En el punto de vacunación se deberá garantizar el distanciamiento. El vacunador y quien lleve el perro deberá portar tapabocas. Se deberá monitorear diariamente el estado de salud del equipo de trabajo. Orientaciones para medidas de seguridad y prevención de accidentes en el hogar en el marco del estado de emergencia por COVID-19. Fortalecer la enseñanza sobre seguridad y prevención de accidentes en el hogar con padres, madres, cuidadores y los miembros del hogar. Disponer de momentos de diálogo con los miembros de la familia, sobre todo los riesgos de accidentes, normas básicas de seguridad y autocuidado, repitiéndoselas cuantas veces sea necesario y explicándoles siempre la razón de cada norma. Mantener una supervisión permanente sobre los niños y las niñas en cualquier lugar donde existan riesgos. Tener especial cuidado con los niños, niñas y personas adultas mayores que se distraen con facilidad, con los que son muy inquietos o tienen dificultades para comprender las normas. Revisar periódicamente los lugares donde los niños, niñas y adolescentes, sobre todo los más pequeños, primera infancia, permanecen para identificar posibles riesgos. Orientaciones para el despliegue de acciones para la dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles, incluidas las enfermedades huérfanas durante la pandemia por COVID-19. Cumpla y mantenga la adherencia a los tratamientos ordenados por los profesionales de los equipos multidisciplinarios para la salud. Asegúrese de contar con los medicamentos e insumos necesarios y suficientes durante el periodo de confinamiento obligatorio. Fortalezca la práctica de estilos de vida saludable, no consumo de tabaco, derivados o sucedáneos, práctica de actividad física regular, consumo de alimentación saludable, práctica de estilos de vida saludable, práctica de higiene de manos, corporal, bucal y de los espacios de permanencia durante el periodo de emergencia sanitaria. Personas con asma. Las personas con asma, tengan o no infección por COVID-19, deben continuar con su medicación usual, incluyendo el uso de esteroides inhalados. En caso de crisis asmática, no se recomienda el uso de micronebulizaciones por razones de bioseguridad.
El uso de inhalador de dosis medida con el espaciador durante la crisis es adecuado y su eficacia es similar. El uso y la continuidad de otros medicamentos deberá ser evaluado por el médico tratante según sea el caso. Evitar la exposición a humo de tabaco u otras sustancias inhaladas, alergenos, entre otros. Personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las personas con EPOC no deben suspender sus medicamentos ni el oxígeno. Deben disponer de medicamentos suficientes por el tiempo que dure el confinamiento preventivo y coordinar con su EPS e IPS para tener acceso a los medicamentos. El uso y la continuidad de otros medicamentos deberá ser evaluado por el médico tratante según sea el caso. Evitar la exposición a humo de tabaco u otras sustancias inhaladas. Personas con hipertensión arterial. La evidencia en el momento indica continuar las terapias actuales para los pacientes hipertensos y recalcar la importancia de mantener un control adecuado del manejo de la hipertensión arterial y de todos los factores de riesgo asociados. Personas con diabetes. El paciente diabético o con hiperglicemia tiene mayor riesgo de mortalidad y complicaciones por COVID-19. Los signos y síntomas pueden estar enmascarados, por lo tanto deben ser cuidadosos en la aplicación de las medidas de higiene y aislamiento para evitar la infección. Si su glicemia está por encima de 200 miligramos por decilitro, en cualquier momento debe comunicarse con el médico y aplicar las medidas necesarias para compensar la diabetes. Si se aplica insulina, por ningún motivo debe suspenderla. Cualquier decisión frente al cambio de dosificación debe ser consultada a su equipo tratante. Practique actividad física en casa y tome las medidas de precaución para evitar lesiones. Esto estimula las defensas del cuerpo. Manténgase hidratado. Si está infectado, controle su glicemia. Continúe con sus medicamentos. No lo suspenda. En caso de necesidad, discutirlo con su médico tratante. Personas con cáncer. Aplicar estrictamente las medidas de higiene y aislamiento preventivo de acuerdo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y lo estipulado por su médico tratante para evitar la infección por COVID-19. Mantenga comunicación con su EPS e IPS para conocer y coordinar las estrategias mediante las cuales se les ofrecerá o realizarán los controles y tratamientos médicos de su patología de base. Coordine con su médico sobre el riesgo de COVID-19 y sus necesidades individuales y manténgase en comunicación. Acuda a los servicios de salud solo en caso de emergencia y por indicaciones médicas. Preste atención a los síntomas, controle los signos de infección y reconozca las señales de advertencia que requieran atención de emergencia. Orientaciones técnicas para abordar los efectos de la pandemia por COVID-19 en la fecundidad. Durante la pandemia por COVID-19 se debe mejorar el acceso a información completa y veraz sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos que le permita a las personas tomar decisiones, prevenir embarazos no deseados o postergar el proyecto de ser padres o madres, así como elegir y acceder a los métodos anticonceptivos que más se ajuste a sus necesidades. Mientras la pandemia por COVID-19 persista y el país mantenga la medida de aislamiento preventivo, es posible que se incrementen tensiones que repercuten en situaciones de violencia física y sexual, siendo algunos grupos poblacionales los más vulnerables a esta situación: niñas, niños y adolescentes, mujeres, grupos étnicos y residentes en el área rural, personas con discapacidad o que viven con el virus del VIH. Personas en situación de desplazamiento, migrantes, especialmente procedentes de Venezuela. El Estado y la comunidad deben reforzar las acciones de prevención y respuesta ante la presencia de un acto de violencia. Las personas deben solicitar apoyo a las líneas de orientación o a los servicios de salud. Si conoce algún caso, denuncie a las autoridades. Es de vital importancia recordar que las relaciones sexuales con menores de 14 años en Colombia son un delito. Ninguna persona puede ser obligada, violentada o coaccionada a tener relaciones sexuales. Si se encuentra en esta situación, acuda al servicio de urgencias.
Si su embarazo es resultado de violencia sexual, podrá acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, la cual puede ser solicitada en su EPS o IPS. Orientaciones para la restauración de los servicios de salud en las fases de mitigación y control de la emergencia sanitaria por COVID-19 en Colombia. Será obligatorio el uso de tapabocas al ingresar a la institución prestadora de servicios. Se deberá realizar higiene de manos. Se deberá realizar toma de temperatura corporal. Se espaciarán las consultas para evitar las aglomeraciones en las salas de espera. Se ubicarán a los usuarios de forma que se ponga en práctica el distanciamiento. Se restringirán los acompañantes solo en caso de ser necesario, como en el caso de los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Se restringirá al máximo el consumo de alimentos. El usuario deberá informar si presenta tos, fiebre y, de ser así, se asignará atención médica domiciliaria. La medida aplica para niños, niñas de 6 a 17 años que no tengan comorbilidades de base que impliquen alto riesgo de infección respiratoria aguda y COVID-19. La autorización de la salida de la población de niños entre 6 y los 17 años al espacio público abierto debe estar permanentemente soportada en un proceso de monitoreo y seguimiento local de la evolución epidemiológica del virus, la morbimortalidad de niños, niñas y adolescentes, la atención por consulta domiciliaria y la ocupación de UCI pediátrica. Este análisis garantiza que la medida puede sostenerse o redefinirse. Las condiciones del niño, niña o adolescente serán las siguientes. No debe tener comorbilidades para la enfermedad grave por COVID-19. No presentar o estar cursando por infecciones respiratorias ni trastornos gastrointestinales agudos. Debe contar con los elementos de protección como la mascarilla facial o el tapabocas, al igual que el acompañante o el cuidador, que no debe ser mayor de 60 años. Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener el COVID-19 dirigidas a la población general. Cumplir con el aislamiento preventivo u obligatorio según las disposiciones nacionales y territoriales expedidas. Asignar un adulto para realizar trámites y compras haciendo uso exclusivo del día asignado por pico y cédula. No ir de visita ni recibir visitas en su domicilio. Practicar el distanciamiento social mínimo de 1 metro. Realizar lavado de manos cada 2 horas y, si no es posible, realizar higiene de manos con alcohol o cualquier otra solución desinfectante al entrar en contacto con manijas de puertas, barandas, carros de supermercados, sillas de salas de espera o al utilizar transporte masivo o taxis. Practicar higiene respiratoria, haciendo uso permanente del tapabocas. Al toser y estornudar, cubrir nariz y boca con toalla de papel desechable. Si no es posible, cubrir nariz y boca con el antebrazo. Evitar tocarse la nariz, boca y los ojos sin tener lavado de manos previo.